Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. La Voz Colchonera con Borja Corchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Hola, colchoneros. No pudo ser. El Atlético de Madrid no pudo obrar el milagro, la carambola a 2 bandas para lograr el billete a la próxima edición de la Champions League. Competición que se perderá por tercer curso consecutivo para orgullo y vanagloria de sus gestores, que llevan una semana más pendientes de la calculadora y de sus posibles ingresos veraniegos que de apoyar a la plantilla en la consecución de los objetivos deportivos. Los de Simeone vencieron al Villarreal a domicilio, pero el Sporting no cumplió, entre comillas, su parte, y el Málaga confirmó lo esperado al asegurar la 4ª plaza. De este modo, el Atlético da por finalizada una campaña con más sombras que luces, por mucho que brille la Europa League conquistada en Bucarest la semana pasada. Una temporada en la que el tercer club de España en títulos, presupuesto, masa social y seguimiento televisivo termina en la 5ª plaza, no puede calificarse como satisfactoria ni puede recibir un aprobado raspado, sino un suspenso rotundo, teniendo en cuenta además que a algunos se le olvida el ridículo realizado ante un equipo de Segunda B, el Albacete, en la Copa del Rey, la nefasta trayectoria de Manzano en los primeros meses de campaña y las formas en que Cerezo y Gilmarín despidieron al técnico jienense. Y ahora toca rebajas anticipadas a la orilla del Manzanares. Ya se encargaron los gestores del Atleti de anunciarlo a bombo y platillo en la previa de la final de la Europa League y cuando la Copa aún estaba caliente en el hotel de Bucarest en que estaba alojada la plantilla. Los rectores del club venderán todo lo que sea susceptible de vender. Y que nadie se engañe, no lo harán por el bien del Atlético ni por falta de liquidez debido a la no clasificación a Champions, sino porque viven de eso, del engaño y del cobro de comisiones por la compraventa de jugadores. Bienvenidos al capítulo 32 del podcast de La Voz Colchonera, que comienza con un breve repaso a la actualidad. El Atlético de Madrid se impuso al Villarreal por 0-1, pero ese triunfo no le sirvió para obtener el pase a la Champions League, ya que necesitaba que el Málaga no ganara al Sporting. Así, los de Simeone finalizan la Liga en 5ª posición y disputarán de nuevo la Europa League la próxima campaña. El entrenador del Atlético analizó del siguiente modo lo ocurrido en el Madrigal y se refirió al futuro de Falcao y Diego. Desde el mismo lugar de que hoy no nos quedamos fuera
de la Champions. Creo que hoy no fue por el partido que le ha tocado descender al Villarreal. Considero de que nosotros sabíamos que el Sporting estaba perdiendo solamente 1-0 y obviamente que teníamos mucha ilusión por llegar a la Champions, que no llegamos. Pero a los jugadores no les puedo reprochar nada, absolutamente, porque lo hemos intentado y el Sporting no ha podido empatar, que no hubiese servido para llegar, debido a que nosotros lo que teníamos que hacer lo hicimos. No te lo podría garantizar, necesitábamos meternos ahí en la posibilidad de Champions, lo intentamos, hicimos desde que llegamos una cantidad enorme de puntos, muchísimos, pero bueno, nos quedamos ahí en la puerta y nos duele y esperemos que de alguna manera el equipo siga siendo competitivo como siempre lo ha sido el Atlético de Madrid. En todo caso, Simeone confía en que el curso venidero el Atlético de Madrid tenga un plantel competitivo, tal y como aseguró en declaraciones a la emisora argentina Radio La Red. El Atlético de Madrid, que el año pasado salió séptimo y logró traer a Diego. El Atlético de Madrid es un equipo importante, al cual obviamente sabe que el camino está bien y bueno, obviamente el protagonista trayendo jugadores para el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco dará por terminada la campaña 2011-2012 con una gira por Colombia, donde disputará 3 encuentros amistosos esta semana. Este miércoles día 16 ante Millonarios, el sábado 19 frente al América de Cali y el 22 de mayo ante el Atlético Huila. ¿Quieres decir algo sobre el Atleti? El podcast de La Voz Colchonera te lo pone muy fácil. Llama a nuestro contestador 668-890-455. Nos interesa tu opinión, porque el podcast de La Voz Colchonera apuesta por la participación de los aficionados, sin censuras ni condiciones, con la independencia que nos caracteriza. Recuerda, 668-890-455. El triunfo del Atlético de Madrid en Villarreal puso el punto y final a la campaña oficial y ya es momento para realizar balance sobre el rendimiento y la trayectoria de los hombres de Simeone a lo largo del curso. Hoy contamos en el tiempo de opinión con Miguel Fernández, jefe de prensa de Inter Movistar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Borja? Muy buenas noches. Y también con el periodista Borja de Matías. Muy buenas, Borja. Hola, Borja. Muy buenas noches. Bueno, pues el Atlético de Madrid no ha podido certificar su acceso a la próxima edición de la Champions League. Hizo los deberes en Villarreal, ganó 0-1, pero esa victoria requería también el pinchazo del Málaga. El conjunto de Pellegrini no tropezó ante el Sporting de Gijón, venció por 1-0 y al final el Atlético de Madrid acaba la temporada en quinta plaza y en puesto de Europa League, no de Champions. Para vosotros, ¿es un fracaso que el Atlético de Madrid no se meta una temporada más y van 3 consecutivas en la Champions League? Yo, y tomando la palabra, yo diría que sí. Yo diría que sí, porque aunque sabemos que es innegable que hay 2 equipos contra los que no se puede competir, como son Real Madrid y Barcelona, el tercer puesto sí deberías al menos pelearle. Y la sensación durante todo el año es que nunca has estado ni siquiera cerca de poder acercarte o de poder pelear, o sobre todo ya no estar cerca por puntos, porque ha sido una liga bastante mala en ese aspecto y prácticamente hasta la última jornada has estado peleando por estar en la Champions, pero sobre todo cuando da la sensación de que nunca por juego, por intenciones, por situaciones reales has estado cerca. Es algo que no lo has merecido. Tampoco es que el Málaga haya hecho muchísimo más que el Atleti, pero la sensación del Atlético de Madrid es que otro año más vuelve a hacer las cosas a bandazos. Ahora eres quinto, Europa League. Bueno, ya hablaremos de los que se van a ir, de los que se van a quedar, pero la sensación es que es un equipo tan sumamente raro, es algo tan inexplicable esto del Atlético de Madrid, que de una temporada nefasta, no diría yo que la arregle, pero sí deja el buen sabor de boca de hace unos días de conseguir un título europeo. Por lo tanto, no sé, es que es algo que lo intentamos muchas veces, se hablan muchos aficionados, lo hablan muchos periodistas, la gente que siente el Atlético de Madrid, y yo creo que es algo absolutamente inexplicable. Yo quiero tomar dos conceptos, dijo Borja, estoy totalmente de acuerdo. Uno, lo que comenta el tema de las sensaciones. Creo que es una palabra que lo ratifica muy bien el sentir que tenemos todos los atléticos otro año más sin poder entrar a Champions.
Y lo otro que ya daría para un tema aparte es el tema de que el Atlético de Madrid es inclasificable. La verdad que yo el otro día lo comentaba con un amigo, que lo del Atlético de Madrid, uno por más que busque y haga análisis, hay cosas que son completamente inexplicables, que ya pasan de todo tipo de razón, de raciocinio, y pónganle el nombre que quiera. Pero me quedo mucho con el concepto de las sensaciones. Yo también estoy de acuerdo con Borja. Yo creo que en un año donde la Champions League estaba más a tiro que nunca, a mí el equipo en ningún momento de la temporada, hablando exclusivamente en Liga, no quiero meterlo de la Europa League, me dio esa sensación de tener esa ambición, esa mentalidad de ir a cada estadio, a ganar los partidos, a subir posiciones, a pelear aunque sea esa tercera plaza, que como bien dijo Borja, es lo mínimo que le podemos pedir a este equipo. Y bueno, ahora estamos dulces por el título del otro día, y evidentemente eso también va parte de Atlético de Madrid, y hay que reconocerlo, pero está claro que no nos podemos permitir el lujo de tener esta racha nefasta de los últimos años, de no pelear bien arriba y de seguir sumando en Liga. No sé si fracaso tras fracaso, pero es una palabra bastante fuerte, y a veces es muy difícil discernir qué es fracaso y qué no, pero sí decepciones, o esta sensación de que nos ha faltado pelear por estar más arriba. Por eso lo de hoy ya era muy complicado. Hoy en particular no me hago mala sangre por lo que pasó hoy, porque además el Rico creo que hizo un muy buen partido, acorde a lo que tenía que hacer, pero me quedó esa sensación de que con haberse un poquito más ambicioso y con una mentalidad un poco más ganadora, podríamos haber hecho mucho daño a los de arriba y podríamos haber entrado en Champions League tranquilamente. La verdad es que el Atlético de Madrid se ha dejado por el camino muchísimos puntos, sobre todo fuera de casa. Hay un dato que es rotundo: 4 victorias a domicilio en 19 partidos esta temporada, un bagaje, yo diría que paupérrimo, y prácticamente de equipo de más de pelear por eludir los puestos de abajo en la tabla que por luchar por entrar en la Champions, ¿no? Sí, yo creo que al hilo de las sensaciones y de lo que bien ha dicho Miguel y de lo que comentabas ahora, lo que al final te queda cuando ves esas victorias y tiras un poco de partidos atrasados y tiras un poco de recuerdos, dices, aquellos 2 puntos que no se ganan en el Sardinero, los 2 puntos que tampoco se ganan en el Molinón ante el Sporting, que son 2 equipos que has bajado, el partido de hace 3 semanas contra el Betis, que lo vas ganando 0-1, que lo tienes para ganarlo 0-4, y que por estas cosas del Atleti lo terminas empatando a 2 después de haberlo ido perdiendo en los últimos minutos, y el partido de la Real Sociedad. Yo creo que cuando no se cumplen los objetivos deportivos, y este año estaba claro que era quedar cuarto, sobre todo después de lo que va a venir ahora, si finalmente los traspasos de Falcao y la no continuidad de Diego se producen, es que hay que un poco repartir las culpas. Las culpas, si queréis, no dejando de lado la etapa de Manzano, porque está claro que quien tuvo la culpa fue la directiva, al no saber atajar el problema pronto de una plantilla que no estaba para nada con Manzano. Esa misma plantilla sí demostró que podía jugar muy bien al fútbol y hacerlo de una forma continuada con Simeone. Es cierto que ha habido momentos de la temporada, sobre todo en esos partidos, que al final son los que deciden si estás arriba o no lo estás tanto, son los que han terminado decantando la balanza para el lado negativo, para el lado que deja al Atlético de Madrid fuera de la Liga de Campeones. Y ahora bien, el problema es que tenemos un equipo que en 13 partidos de la Europa League creo que los ha ganado todos, si no me falla la memoria. No, ha ganado 12. Ha ganado 12 consecutivos. 12 consecutivos, y se encuentra por el otro lado con que ha habido una serie de partidos que era muy sencillo sacarlos adelante, y que lo llamemos falta de concentración, lo llamemos intensidad, lo llamemos mala suerte, lo llamemos como lo llamemos, es el problema, es el que tiene este equipo, y con el que año tras año es muy complicado luchar. No sé si es la idiosincrasia o que falta el espíritu o falta la ambición de ser un equipo verdaderamente grande. Yo, más que problema de equipo, yo creo que es un problema de club directamente, porque han pasado muchos equipos, distintos jugadores, y al final nos hemos conformado o no ha pasado nada grave en cuanto a organigrama del club, en cuanto a movimiento de arriba, y siempre nos hemos quedado con esa sensación de fracaso, de no entrar entre los 4 primeros, y al final no pasa nada. Entonces, al final yo ya creo que es más un tema de conformismo, de saber que al final la gente se quejará o los movimientos de plataforma de quejas no son lo suficientemente amplios o importantes, o no tienen la suficiente repercusión como para
que haya un revuelo mayor en cuanto a la institucionalmente, me refiero, del club. Entonces al final yo creo que es instalada una mediocridad con la que no sabemos que no va a pasar. Los dirigentes saben que el año que viene el Atlético de Madrid va a estar ahí, y hagan lo que hagan, ellos seguirán estando ahí. No. Y sobre todo yo escuchaba hoy cuando ganaba la Liga al Manchester City, escuchaba muchísima gente antes de que sucediera eso criticando al Kun Agüero. O sea, a ver, todos sabemos cómo se mueve el fútbol profesional, cómo son los jugadores, que siempre están buscando algo mejor, pero ya no solo el Kun Agüero, o sea, que fue Fernando Torres el que decidió marcharse y no se marchó. Probablemente el caso de Fernando Torres es el más palpable del amor a unos colores. Fernando Torres se podía haber marchado mucho antes, no se fue, se quedó en el Atleti y vio que las cosas se empezaban a hacer mal, se marchó. Sergio el Kun Agüero le pasó exactamente lo mismo. Este año Falcao, al que probablemente después de haber ganado la Europa League, después del cariño de la gente, podría ser una oportunidad perfecta para construir un proyecto en base a jugadores de ese estilo, pues son oportunidades que se van dejando escapar. Y el Atlético de Madrid, yo siempre digo que ha tenido mucha suerte, porque se fue Fernando Torres y llegó Agüero. Bueno, coincidieron un año, pero coincidió con la eclosión de Sergio Agüero. Se marchó Agüero y ha venido un delantero como Falcao que ha rendido, no sé si más que lo esperado, pero sí al menos de lo que se esperaba de él, como un grandísimo goleador y respondiendo en los momentos complicados para el equipo. Pero si se marcha Falcao, el mercado al Atlético de Madrid no le va a ofrecer nada mejor. No, estoy totalmente de acuerdo, Y sobre todo, al hilo de que se vaya Falcao y que no haya nadie mejor, el Atlético de Madrid del año que viene, probablemente el objetivo no sea pelear por la Champions League porque no haya equipo para ello. Y si no peleas por la Champions League, año tras año vas bajando, año tras año vas haciendo cosas, lo vas a hacer mal, y tenemos ejemplos muy cercanos como el de esta misma noche el Villarreal, que ha bajado a segunda división. O sea, toco toda la madera de todos los bosques de este país para que al Atleti eso no le pase. Pero que cuando tú juegas con fuego te puedes terminar quemando, eso lo sabe todo el mundo. No, lo que está claro es que hay una falta de autocrítica en el club y fuera del club, en una buena parte de los aficionados, que es peligrosísima en ese sentido. Yo escuché el otro día a Miguel Ángel Gil decir que lo que hacía falta en el Atlético de Madrid era que los aficionados animaran un poco más y que no hubiera tanta autocrítica, cosa que me sorprende. Y también escuché a Cerezo decir que si el equipo, como ha ocurrido, no se metía en la Champions y ganaba la Europa League, que le daba un 6 o un 7 a la temporada. Yo, la verdad es que me parece increíble. Hay mucha gente que menosprecia la Europa League, eso es cierto. Yo no soy de esa opinión, para mí es un título europeo y si hemos tirado de historia durante todos estos años para ensalzar la Recopa que se ganó en el 62 o la final del 86 contra el Dinamo de Kiev o todas aquellas semifinales de la UEFA y de la Recopa contra el Parma en los años 90... O sea, ahora que las hemos ganado tampoco vayamos a decir esto es una mierda, esto no sirve para nada. No, pero sí, no es así. Yo creo que son cosas diferentes. O sea, la Europa League es un título internacional, en eso estoy de acuerdo contigo, y te da caché. Pero el Atlético de Madrid, en la Liga, que es lo que, entre comillas, le puede dar de comer siempre y cuando se gestione bien el club, no está haciendo los deberes. Es que las 3 últimas temporadas no se ha clasificado para Champions y sus posiciones en la Liga han sido 10º, 7º y 5º, muy lejos de los puestos donde debería estar. El problema es que no cumple en la Liga, que al final es el campeonato más importante, ¿no? Está muy bien ganar un título, pero siempre y cuando consigas tus objetivos. Yo, más que obsesionarme con el tema de jugar la Champions, que evidentemente puede ser una incongruencia lo que digo, a mí lo que realmente me fastidia es las diferencias, por ejemplo, del puntaje que tenemos esta liga con el Valencia. Cuando sabemos y cuando lo hemos demostrado que somos un mejor equipo que el Valencia, y lo hemos demostrado que somos mejor equipo que el Valencia. Entonces, a mí el repetir Champions, a mí me duele más el no, ya no te digo pelear por la liga porque sabemos que, porque tampoco vamos a ser ilusos acá y vamos a mentir a la gente, pero esa sensación de estar arriba, y de pelear por lo menos al de arriba, porque el Levante ha terminado arriba nuestro. Con el gol de Falcao no sé si terminó arriba, a lo mejor me estoy confundiendo, pero me refiero que esa sensación de que el Valencia te quede a más de 10 puntos de distancia o a 8, me da igual. Eso es lo que realmente me da impotencia, que el simple hecho de repetir si jugamos o no la Champions año tras año. Es más que nada esa sensación de no tener ambición en liga, de no pelear bien arriba,
Y lo peor de todo esto, en mi opinión, es que nos acostumbramos. La gente se acostumbra, los nuevos simpatizantes del Atlético de Madrid se acostumbran a esto y lamentablemente va para peor. Lamentablemente yo siento que va para peor. Sí, yo el otro día en las calles de Bucarest, y estamos hablando de una final europea donde todo el ambiente es de jolgorio, donde todo el mundo obviamente desea que gane su equipo, había una televisión y esta televisión tomó a una serie de aficionados rojiblancos y al hilo de qué esperaban del partido, de cómo lo vivían, pues esta gente ensalzando un poco la euforia rojiblanca y el amor a unos colores y el estar ahí siempre con el equipo, venía a decir algo así como que da igual si pierde el Atleti hoy porque nosotros vamos a ser del Atleti, venimos aquí a pasárnoslo bien y siempre vamos a estar con el Atleti, gane o pierda, y si gana bien, pero si pierde también. Y yo ahí me quedé y dije, ¿cómo que si pierde también? O sea, no. O sea, en el momento de que hay un sector de la afición, que no es un sector, que es una masa social enorme a la que le han vendido que si se pierde no pasa nada, y que el Atlético de Madrid es un equipo de sufridores y un equipo de apenados y un equipo donde no va a pasar nada si pierde, en ese momento se está equivocando, o al menos no es lo que ha sido el Atlético de Madrid mucho tiempo. Y no soy yo de tirar mucho de historia, porque es cierto que los tiempos van cambiando y a mí no me gusta agarrarme a eso de que el Atleti es un histórico, es un grande. Bueno, dejando de lado eso, si tú quieres construir algo grande, si tú quieres construir algo verdaderamente grande, algo por lo que pelear, el mensaje que tiene que dar la afición, que tiene que dar la masa social, es un mensaje de exigencia y un mensaje de decir, las cosas, mira, si pierden, se pierde, pero hay que construir y hay que hacer cosas. Pero la sensación es que el Atlético de Madrid lleva años haciendo las cosas a bandazos y la afición del Atlético de Madrid lleva años conformándose con esos bandazos. Se junta el hambre con la gana de comer. Sí, es que realmente los resultados que está obteniendo el Atlético de Madrid, sobre todo en Liga y en Copa del Rey, salvo hace 2 temporadas, pero en las competiciones nacionales son totalmente un reflejo de la falta, de la carencia o de la ausencia, como queráis, de proyecto deportivo que tiene el club, ¿no? Que aquí no se sabe qué se quiere, ¿no? A lo mejor los dueños sí saben lo que quieren, que es ganar dinero, pero en lo deportivo no hay una idea, ¿no? Pero no hay una además, filosofía. Borja, sin meternos en temas económicos, porque muchas veces los números no se esclarecen, todo lo contrario. Yo creo que de la luz, los temas económicos de los clubes y en particular de Atlético de Madrid no debe salir a la luz. Yo creo que ni el 10%, y creo que 15%, y estoy siendo generoso, me parece. Sí. Vamos al tema deportivo. Hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta que el Atlético de Madrid no está dando la talla y que lamentablemente son proyectos que son a bandazos, como dijiste anteriormente. Sí, es simplemente agarrar la clasificación de los últimos 10, 15 años y darte cuenta que algo falla. No hay que ser ni filósofo, ni experto en economía, ni nada. Hay que tener sentido común. Y la gente, lamentablemente, en muchos casos, o no quiere verlo, o se queda con el ir a ver a la Atleti y pasar un buen tiempo, una cervecilla con los amigos, que en realidad es un pasatiempo. Por un lado sí es un pasatiempo, pero lo que realmente sabemos y tenemos la conciencia del daño que realmente se está haciendo en muchos sectores, da bronca. Además tenemos esa dualidad de voy a la Europa League, a la final, la festejo con todo, pero también te queda esa sensación de, ojo, lo festejo, pero ojo que hay un problema dando vuelta. Es complicado de explicar. Sí, o sea, sobre todo en el Atlético de Madrid en los últimos años, yo soy de la opinión de que ha cambiado mucho la afición del Atlético de Madrid. Es decir, hubo una época, y de esto se ha hablado muchas veces, de los que mucha gente que era del Atlético de Madrid dejó de ir al fútbol, y la nueva afición del Atlético de Madrid es lo que dice Miguel, es gente, y ojo que es totalmente lícito y loable, gente que ve el fútbol como un pasatiempo, que ve lo de ir al fútbol para tomarse una cerveza con los amigos, y si se gana muy bien y si se pierde muy bien, pero que sea lo que sea. Y eso, bueno, pues evidentemente les viene muy bien al sector del club, que en este caso es la directiva, y le viene mal a la gente que verdaderamente quiere el Atlético de Madrid, porque el fútbol no deja de ser un cúmulo de sentimientos. Es decir, el fútbol se puede entender sin los aficionados, se puede entender sin los dirigentes, se puede entender sin los jugadores, pero lo que nunca se va a entender es sin los colores. Y los colores del Atlético de Madrid son los que siempre han dicho que esto es una exigencia y que el Atlético de Madrid tiene que estar arriba, porque representan a mucha gente, y yo creo que es lo que se está perdiendo y es lo que a mucha gente del Atlético de Madrid le apena. Y ojo que estamos hablando de que hace 6 días, yo el primero, estábamos como locos festejando un título europeo. Antes de pasar a
a valorar lo que puede ocurrir de cara a la próxima temporada, que veo que tenéis ganas de entrar en ese terreno. ¿Vosotros quedáis satisfechos con la temporada que ha realizado el Atlético de Madrid en conjunto? Ya no en Europa League, vamos a meterlo todo en el mismo saco. Europa League, Liga y Copa del Rey. ¿Os parece que el título de Europa League justifica la temporada? Yo voy a repetir lo que dije en programas anteriores. Yo creo que, evidentemente, con la cantidad de dudas, hablemos de la temporada, no quiero hablar del club en general y los últimos años, porque al final en lo deportivo. En lo deportivo, la temporada, con la cantidad de dudas que se empezaron, con los jugadores que llegaron sobre el final, con un técnico que no confiaba ni los propios jugadores y que sobre la marcha se tuvo que cambiar, que dimos la tecla, tuvimos la suerte, la enorme suerte de que en ese momento Simeone se quedó sin puesto de trabajo y que fue venir al club y dio un giro de 360 grados y finalmente nos llevamos una Europa League que realmente fue impecable, porque ganamos 12 partidos consecutivos, un récord europeo. Yo sinceramente jamás podré decir que esta temporada es un fracaso. Es que jamás lo podré decir, porque es que hemos ganado otro título europeo, el segundo en 3 años, y en ese sentido estoy muy contento. Lo que yo no quiero es que el árbol tape el bosque y ver las falencias que tenemos, en este caso, en Liga, donde pasan los años y no nos podemos centrar en ese objetivo que es lo mínimo que le podemos pedir a este club, que es ser tercero. Si tengo que hacer un balance, es positivo, no lo sé, ganamos un título europeo que, repito, es importantísimo, es un partido importantísimo, te da muchísimo caché, te pone el nombre de Europa y también seduce a jugadores a querer venir a jugar al Atlético de Madrid. Ahora, poner un puntaje es que es demasiado agridulce en algunos sentidos, es muy complicado, desde luego. Para mí no es un fracaso, porque si no un fracaso absoluto sería, bueno, ya te digo, ni descender sería, pero no es un fracaso, tampoco es para tirar cohetes al cielo, pero después de lo vivido, sobre todo hago hincapié en lo que vivimos en los primeros meses, creo que al final tenemos que darnos, aunque sea un poco por satisfechos, porque pintaba muy mal la cosa, sobre todo cuando nos eliminó el Albacete en Copa del Rey. Yo pensé que ahí directamente hasta pelearíamos por el descenso. No tengo nada más que añadir porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, si a mí en Navidades me hacen firmar un papel escriturando mi casa diciendo que si firmo que el Atlético de Madrid se va a ganar la Europa League y va a quedar quinto en Liga, lo hubiera firmado. Vamos, sin ningún tipo de duda, porque la situación estaba muy complicada. También es cierto que, y mira que vengo siguiendo a Simeone, y mira que yo critico a Simeone, se ha ganado tener otro año en el Atlético de Madrid, porque se lo ha ganado de cabo a rabo, pero es cierto que para mí en algunos momentos de la temporada y en según qué partidos de Liga se ha equivocado y bastante. Sí. Habrá que ver qué jugadores tiene para el año que viene. Es cierto que Simeone ha hecho un trabajo maravilloso, muy parecido al que hizo Quique Sánchez Flores hace 2 temporadas, haciendo cambiar la creencia de un equipo en una dinámica muy negativa, y yo coincido muy mucho en lo que dice Miguel. O sea, para mí la temporada no ha sido para nada un fracaso. No puede ser un fracaso una temporada en la que ganas un título europeo. O sea, si marcamos una serie de pautas, el fútbol al final te lo dan las victorias. Y te lo dan las victorias en Liga, en Copa o en Europa League o en el trofeo que quieras. Y el fútbol te lo dan las victorias. El Atlético de Madrid ha ganado y el año que viene una nueva temporada. Vamos a ver lo que viene. Pero temporada que te vas con un título europeo debajo del brazo, con todo lo que eso significa, con todas las ilusiones que mueve, con toda la gente que va a la final, a la ciudad que lo organiza. Yo creo que no se puede. No, sería muy injusto y no sería bonito, porque si en el fútbol únicamente vemos las alegrías en ganar la Champions League todos los años, si solo vemos esas alegrías, no vamos a tener ninguna en la vida. No, yo en general estoy de acuerdo con vosotros. Lo que pasa es que a mí personalmente, a nivel personal, me resulta decepcionante que el Atlético de Madrid no consiga meterse en Champions, y el batacazo estrepitoso que se metió en la Copa del Rey, perdiendo los 2 partidos contra un equipo de Segunda B, y sobre todo tener que escuchar a Enrique Cerezo, el que es presidente del Atlético de Madrid, que da vergüenza ajena de vez en cuando, bueno, bastantes veces, y que el otro día en un medio de comunicación, concretamente me parece que fue en la cadena COPE, dijo que la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete fue un accidente. Si esa es la exigencia que hay en el club, apaga y vámonos. En la Europa League no le podemos poner ningún pero, el equipo ha estado brillante, porque un equipo que gana 12 partidos de forma consecutiva en Europa, algo que no ha conseguido nadie hasta ahora, ha batido un récord histórico el Atlético de Madrid.
es algo digno de admiración. Lo que pasa es que, claro, comparas esa intensidad, esa mentalización del equipo en la Europa League con la de la Liga o la de la Copa del Rey y deja mucho que desear. A mí me parece una temporada de luces y sombras para estar satisfecho en la Europa League y para reflexionar mucho y seriamente en el resto de competiciones. Pero Borja, si tenés que hacer un balance general mezclando los dos, es que es complicado. Es que son dos cosas tan diferentes que el mezclarlo y tener que dar una evaluación final es muy complicado. No, sobre todo porque el brillo de ganar un título internacional, en teoría, lo tapa todo. Ese es el problema. Pero yo creo que en el Atlético de Madrid, como decías tú, Miguel, no podemos tapar lo que se ha hecho en la Liga. Ha sido una temporada decepcionante, sobre todo teniendo tan fácil el acceso a Champions esta temporada. Es que el Atlético de Madrid ha quedado quinto en la tabla sin alcanzar la puntuación que obtuvo en la campaña anterior, en la que terminó séptimo. O sea, la exigencia ha sido menor esta temporada y aún así no ha alcanzado el objetivo. Está claro que no ni para celebrar ni para estar satisfecho. Yo quería poner un pequeño comentario, si me permitís, Borja. Sí. Lo que decía Borja antes, con el tema de Simeone. Y él, por lo que me comenta, también es seguidor del fútbol argentino. Ojo con los segundos años de Simeone, porque tiene un historial muy negro todos los Simeones en los segundos años. En River, sin ir más lejos, fue campeón. A ver, no quiero echar la culpa a Simeone de esto, simplemente quiero decir un antecedente que ahí está y que Borja si no está de acuerdo, bueno, que me comente y que me lo refute. Los segundos años de Simeone suelen ser bastante flojos. En River fue campeón cuando llegó y al año siguiente fue último, con Falcao incluso en el equipo. Luego también con Racing empezó bien, se fue quedando, lo mismo pasó con Estudiantes, que fue campeón y luego se cayó. Esperemos que no pase lo mismo que pasó con Quique Sánchez Flores y al final la vorágine se lo coma al Cholo, y en este caso que nos dolería más a todos como Atlético. Esperemos que no pase eso y que se hayan sentado las bases de un equipo fiable para el año que viene. Pero bueno, acá ya entran en detalle el propio actitud del Cholo, los jugadores que se queden, los que vengan, pero bueno, simplemente un antecedente que quiero dejar en el debate. Yo estoy muy de acuerdo con Miguel, porque yo he seguido mucho a Simeone en toda su trayectoria en Argentina, incluso el año en Catania allí en Italia, y sobre todo a mí el mal sabor que me puede dejar todo esto de boca es el que Falcao el año que viene no va a seguir, seguramente no va a seguir, porque si hablamos de la ficha de Falcao, de quién ha pagado a Falcao, del fondo de inversión de Méndez, tendríamos para 25 podcasts, pero Falcao probablemente no siga, probablemente se le busque una salida porque el Atlético de Madrid no puede pagarlo. No creo que el Atlético de Madrid esté dispuesto a pagar los 5 millones de ficha que tiene Diego, y por lo tanto el Wolfsburgo es el dueño de su pase. El Atlético de Madrid hay que recordar que no tiene opción de compra. Probablemente el Wolfsburgo intente sacar tajada por él y se busque alguna salida en Italia, incluso en Inglaterra. Y Adrián, 18 millones de euros. Baratísimo. Si yo fuera mañana director deportivo de un equipo como el Barcelona o de un equipo con aspiraciones un poquito importantes, de verdad creo sinceramente que no hay mejor jugador en España, después de lo que ha demostrado este año, para invertir ese dinero. Es un jugador muy apetecible porque juega muy bien en equipo, del que es verdad que le falta un poco de gol, pero que tiene una serie de condiciones imponentes. Si se marchan esos tres jugadores del Atleti, que venga aquí alguien mañana y me diga qué 3 jugadores ofrece el mercado que quieran venir a jugar a un Atlético de Madrid en Europa League y que más o menos las sensaciones sean las mismas de años pasados. No es fácil, ¿eh? O sea, no me gustaría ser el director deportivo del Atlético de Madrid en este caso. Para nada. No, el director deportivo del Atlético de Madrid, ya te aseguro yo, que no hará ese trabajo. Te lo digo yo. Que me llame Borja, estoy en el paro ahora. No, que te llame el club y ya está, porque Caminero está ahí, pero como si no estuviera. Y es algo complejo, pero realmente si analizamos un poco la hornada de fichajes que se han ido dando en el Atlético de Madrid todos estos años, se ha ido fichando bien, porque yo considero que los últimos 3-4 años no se ha fichado mal. Has dejado marcharte jugadores, pero no has fichado del todo mal. No has fichado... Este año el fichaje de Arda creo que se ha demostrado que es un buen fichaje. El de Adrián, a pesar de que el Atlético de Madrid no lo quería, Adrián no lo quería, ha salido muy bien. De que Diego, a ratos, porque yo creo que es un jugador
para exigirle más, porque el Diego de la final de la Europa League es un jugador top, de equipo europeo top, y yo creo que Falcao son 4 jugadores muy importantes. Habrá que ver el centro del campo, porque a pesar de los buenos partidos, Mario es un jugador que un día te da un 8 y otro día te da un 3. Sí, el problema es la regularidad. Pasa con Gavi. Yo creo que la tarea del Atlético de Madrid de cara al año que viene y de reforzarla, pues volverá a ser a jugar a la ruleta rusa, con una bala y 20 disparos. No lo sé, va a ser muy, muy, muy complicado, y las sensaciones, a pesar de que la Europa League nos deja y nos va a dar un verano de recuerdos y de ilusiones pasadas muy importante, yo creo que en el fondo, si se mira al futuro, mejor no mirarlo, como la situación en España y en el mundo, mejor no mirar al futuro, pero es cierto que si nos ponemos a pensar en ello, no es muy halagüeño, ¿no? Es que yo me siento como hace un año atrás. Es que es exactamente el mismo sentimiento que tengo. Esto es un déjà vu constante, el Atlético de Madrid. Exacto, esa es la palabra, es un déjà vu porque es que es lo mismo, el saber que se te van las estrellas, y como decía Borja, está bien, en este momento, sinceramente, y tampoco me voy a dar, yo sinceramente no sabría decirte, a lo mejor un Borja Valero, si se va Diego, pero un Borja Valero no el de este año en el Villarreal, un Borja Valero de lo que vimos anteriormente. No, Borja Valero parece que está muy cerca, del Atlético de Madrid. Sí, por eso digo, más o menos de darte 4 nombres para devolver la ilusión. Tampoco sabría. También es cierto, el año pasado, cuando se fue el Kun, Forlán, cuando se llevaba, bueno, Simón se fue antes, la verdad que tampoco sabíamos cómo iba a responder Turán, o por lo menos en mi caso, para mí Turán y Adrián eran incógnita. Totalmente. Y a lo mejor encontramos 4 y se da la casualidad de que también, pero es muy tirado de los pelos, y no siempre va a salir bien. No, para al final, lo de este año de los fichajes se ha fichado muy bien, pero no va a pasar siempre lo mismo. Claro, y es que al final es destrozar plantillas para comenzar proyectos todos los años. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Por ejemplo, a mí el miedo que me da todo esto es que los jugadores, el mundo del fútbol en general, porque al final los jugadores yo creo que no deciden ni dónde van, les dan una serie de opciones y eligen la que más o menos les gusta, es que el Atlético de Madrid se ha convertido en un lugar de paso. De trampolín. Sí, es un lugar para decir, bueno, voy al Atleti, jugamos Europa League, sé que voy a ser titular la mayoría de los días, sé que si lo hago bien voy a estar ahí, me van a ver, es un buen escaparate, y si lo hago bien me voy a ir. Esto hace 7-8 años no pasaba. Bueno, hace 7-8 años sí, o sea, es que podemos seguir hablando del Atleti así, pero hace 20 años probablemente no pasaba. Había jugadores que querían hacer cosas aquí, porque el Atlético de Madrid aspiraba a cosas. Si tú no aspiras a todo en el Atlético de Madrid, es lógico que te quieras ir. Y no por ello hay que criticarlo. No hay que criticar a Agüero, no hay que criticar a De Gea. A Agüero hay que criticarle las formas. Hay que criticar las maneras, ¿eh? Eso sí, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. En eso no he entrado. Las maneras de Agüero y las maneras de otros muchos no han sido adecuadas. Pero criticar a un jugador porque se quiera ir de tu equipo a lograr cosas más altas... No, eso es lícito y es racional y es normal, a mí me parece lógico. Es tan normal de que a mí verdaderamente me fastidia mucho la gente que se ríe de De Gea o que se ríe de Agüero o que se ríe del que se va a mejorar, o de todos los que se han reído de Torres mucho tiempo, que decían que se iba al Liverpool a ganar títulos, que se iba... Bueno, Fernando Torres con el Liverpool ha sido balón de bronce europeo, por ejemplo. O sea, ha jugado unas semifinales de Champions. ¿Que no ha ganado títulos? Bueno, pero seguro que ha tenido más opciones y ha estado más cerca que el Atlético de Madrid si obviamos las 2 Europa Leagues, con las que nadie contaba por otra parte. Pero el Atlético de Madrid yo creo que se resume en las 2 cosas de lo que venimos hablando, de las sensaciones que ha dejado este equipo durante todo el año en Liga, que no han sido buenas, y del déjà vu constante en el que está sumido. Eso está claro. ¿Vosotros creéis que Simeone, si como parece le desmontan la plantilla, es capaz de dar un puñetazo en la mesa y decir esto no lo acepto y me marcho? Yo creo que no. No, yo estoy de acuerdo con Miguel, yo creo que no. Yo creo que Simeone va a seguir en Atlético de Madrid, porque tampoco el mercado de entrenadores, no hay otra cosa que lo pueda mover, no hay algún sitio importante donde pueda marchar, y yo creo, bueno, que Simeone, dentro de lo que es el mundo del fútbol, el Atlético de Madrid es su casa, y yo creo que merece seguir y yo creo que él quiere seguir. Pero os decepcionaría que dejara que le desmontaran el equipo, o simplemente, aunque le desmonten el equipo, que no pudiera colaborar o ser parte activa en la planificación de la próxima temporada, es decir, construir un equipo como él quiera, a su imagen
y semejanza? A ver, yo creo que es muy fino esa pregunta, pues se pueden dar muchas condiciones. Lo que yo sí estaría de acuerdo si Simeone decide dar un paso al costado, porque sabe que aunque le ponga todo el énfasis del mundo, no va a estar preparado para poder llevar el equipo a donde lo exige la gente y a donde lo exige no el club, lo que exige nuestro club, puertas afuera me refiero. Si ahí él se da cuenta que no puede ayudar y antes de quemarse, por decirlo de alguna manera, y tiene que dar un portazo, yo jamás se lo critico. Si le meten 4 jugadores y no le traen nadie y decide dar un paso al costado porque cree que no va a ayudar y que no va a estar capacitado o por lo que sea para poder llevar a sus objetivos históricos y de cada temporada, yo no tendría que criticarle para nada, todo lo contrario. Lo que sí me molestaría es que empiece la temporada y luego, si pasa cualquier cosa, en el discurso diga que no le ficharon o hay que motivo. O sea, eso es lo que a mí me molesta de los técnicos. No, yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo no sé si te pones a mirar un poco lo que ha hecho Simeone en varios equipos y la forma de jugar que tiene Simeone, es que ha jugado muy distinto dependiendo de los equipos donde ha estado. Yo creo que ha jugado en función de los jugadores y yo creo que nunca se le ha dado a Simeone la oportunidad de confeccionar una plantilla entera en ninguno de los equipos donde ha estado. Yo creo que este año en Atlético de Madrid tampoco va a ser así, porque sinceramente creo que no va a haber dinero para fichar. No va a haber tanto dinero como cuando se fue Torres, que ingresó Simao, que vino Forlán, que vino Luis García, que terminó viniendo Reyes. Yo creo que eso Simeone no lo va a tener. Yo creo que Simeone se va a tener que conformar con lo que haya, que tampoco es que haya mucho y tampoco parece que vaya a haber demasiado. Y a partir de ahí yo creo que se va a quedar. No me decepcionaría para nada si decidiera marcharse. Sinceramente, yo creo que con el Atlético de Madrid hemos llegado a un punto de no retorno donde ocurre una serie de situaciones y ya nada te termina afectando. Me refería al tema de la decepción, si el Cholo decidiera continuar, aun viendo que le desmontan la plantilla y que no le dejan colaborar, ser parte activa en esa planificación. Yo, al único entrenador en la historia del fútbol que he visto marcharse antes de empezar la liga y en una jornada 3 porque las cosas no se estaban haciendo como él creía que se debían de hacer, fue a José Antonio Camacho en el Madrid. Y lo ha hecho 2 veces. Lo hizo 2 veces, creo recordar. Sí. El único entrenador que lo ha hecho. Aquí estamos hablando de un mundo profesional donde los sentimientos, por desgracia, al final quedan muy por detrás y donde Simeone, yo creo que si no tiene lo que le ha pedido, va a continuar y va a intentar hacer un trabajo con lo que tenga. Yo creo que es lo que va a suceder. Creo que la pasión le va a ganar por encima de cualquier raciocinio. Yo en ese sentido creo que no. O sea, tiene que ser una hecatombe para que Simeone se vaya a Atlético de Madrid. Tiene que ser, pero vamos, que no sé, es que no se me cruza por la cabeza. Yo creo que seguirá. Yo el problema que veo es que se van a marchar casi seguro Falcao, Diego y Adrián. Y lo que se está vendiendo es que el club está intentando recuperar a Jurado, fichar a Michu, vuelve Raúl García, no sé, me parece, vuelve Diego Costa también, me parece poco o nada ilusionante, ¿no? Cero ilusionante realmente. Mejor a mí la vuelta al Jurado, yo lo aplaudo porque es un jugador que me parece un buen futbolista y para una plantilla de medio alto de la tabla yo creo que es un buen jugador. No me gusta nada Michu, del que se está hablando mucho. No me gusta Diego Costa, yo creo que no es jugador para el Atlético de Madrid, a pesar de que pueda estar en la plantilla. Raúl García ya ha demostrado que no es jugador para el Atlético de Madrid, a pesar de sus goles en Osasuna. Y yo creo que el Atlético de Madrid este año ha sobrevivido porque ha tenido estrellas. Es decir, ha tenido un jugador como Falcao, que es un delantero top mundial. Ha tenido un centrocampista como Diego, que ante equipos más o menos de media tabla ha decidido él muchos partidos y él ha sido el que ha tomado el mando del equipo. Pero es que esos jugadores no hay, es que hay muy pocos, realmente hay muy pocos en el mundo del fútbol. No, y me he dejado a Emre, que dicen que ya está fichado. ¿El turco? Sí. Sí. Pero el que juega en el Inter. Sí. No, sí, el que jugaba en el Inter hace 28 años, creo. Y el que pero para. Me pongo más serio de lo que estaba. Emre Belözoğlu, el mítico Emre Belözoğlu. Efectivamente. Sí. Creo que vive. Está jugando en el patio. En el Galatasaray, me parece, ¿no? Sí, está jugando en Turquía, está jugando en Galatasaray y bueno, es un jugador, creo que es del 79 en Belözoğlu.
si no me falla la memoria, 33 años. Sí, y vive en un hospital, por lo que parece. Ha tenido más lesiones que... Sí, bueno, toda su carrera, que toda Vulcan. la carrera de Emre fue como cuando se fue al Inter, un jugador del que se esperaba mucho, pero estamos hablando, creo que Emre llega al Inter en la temporada... En 2001, 2002, sí, por ahí. Sí. Sí, jugó el Mundial de Corea-Japón, era uno de los jugadores estrella porque jugaba en el Inter, pero estamos hablando del 2002, van a ser más de 10 años. Sí, bueno, pues no sé, el Atlético de Madrid, o sea, yo del Atlético de Madrid me espero que vayan a fichar a Estudiantes ahora que ha bajado a segunda división. Me refiero a Estudiantes de baloncesto. Sí. O sea, yo me espero cualquier cosa. No, quiero acotar una cosa y ahora hablando sí, lo de Emre creo que no tiene ni pie ni cabeza. Para el equipo de veteranos de Inter Movistar, Miguel, eso sí lo puede. Y para eso, que nuestros veteranos son auténticas glorias. Le hacen partido del primer equipo este año, mira lo que te digo. Pero a ver, va a sonar un poco ventajista lo que voy a decir. Yo del Villarreal pescaría algo. Vamos. No, ventajista no, pero esto es así. O sea, Borja Valero es un jugador... Valero es un jugador que tengo que ir a por él, a por todas. Muy apetecible. Y es que luego el Villarreal tampoco tiene jugadores, pero de los jóvenes, Hernán Pérez ha empezado a jugar un poquito bien ahora a final de temporada. Pero es ya es más una apuesta. Pero por ejemplo, Borja Valero es un jugador que el Atlético tiene que ir a por todas. Sí, bueno, Borja Valero es el jugador que tienes que fichar. Es el jugador que tienes que fichar. O sea, sin ningún género. Rossi, porque bueno, Rossi lamentablemente ha sufrido el tema de las lesiones, pero no sé, ahora no se me vino, tal vez Musacchio tendríamos el cartel, pero no sé si tampoco cubre nuestras necesidades, pero creo que Borja Valero es un jugador que tenemos que ir a por él. Vamos, es una oportunidad única, que no se va a dar jamás. Bueno, pues estoy de acuerdo. Pues tendremos tiempo para hablar durante todos estos meses de verano, porque el podcast de La Voz Colchonera no se va de vacaciones, por lo menos hasta el mes de agosto, de todo este movimiento de salidas y entradas, que como todos los veranos va a ser demencial en el Atlético de Madrid, como no puede ser de otro modo, estando Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil al mando. Y para terminar, os hago una pregunta sobre los dos gestores del Atlético de Madrid. ¿Qué os ha parecido que en plena víspera de la final de Bucarest, de la final de la Europa League, e incluso cuando el Atlético de Madrid acababa de levantar el título de campeón en el Estadio Nacional de Bucarest, estos dos personajes se hayan dedicado, sobre todo Miguel Ángel Gil, a poner en el mercado a las estrellas del Atlético de Madrid? Yo creo que no era el momento indicado, ¿no?, para hacerlo. Yo es que no les tengo por las dos personas más inteligentes del mundo. No, o sea, todo lo contrario. No, es decir, yo puedo comprender que ellos tienen una empresa y no quiero entrar ahora a hablar de qué modo la consiguieron. Ellos tienen una empresa, ellos gestionan la empresa y ellos la gestionan del modo que ellos creen conveniente. Pero si yo tuviera una empresa, si yo fuera el gestor de una empresa como el Atlético de Madrid, lo último que diría el día antes de una final a una afición y a una masa social es que si no se queda cuarto voy a vender a mis 2-3 mejores jugadores. Yo creo que hablar de la directiva del Atlético de Madrid cansa y cansa más el hecho de que no se hable más. Es decir, cansa más el hecho de que toda la afición del Atlético de Madrid siga tragando, siga yendo al estadio, siga renovando abonos, siga, bueno, pues siendo del Atlético de Madrid bajo todo, que verdaderamente creo que hay que hacerlo, pero no se es crítico. Yo creo que cansa más la pasividad que el hecho de hablar de ellos. Yo creo que, bueno, en su línea no me esperaba cosas muy diferentes. Sí, yo un episodio más de intervenciones desacertadas totalmente. Creo que no fue ni tiempo, no era ni el lugar ni el momento para hacerlo. Además, en cierto momento lo veo un poco ventajista, porque las palabras, específicamente en este caso, cuando hablaban de que Falcao, que si no entramos en Champions, Falcao se va, es mentira. Falcao se va del Atlético de Madrid aunque entremos en Champions, porque no tenemos, es más, con la cantidad de, y es que me pongo loco cuando hablo de esto, con la cantidad de dudas que tenemos acerca de quién fue el que pagó el fichaje de Falcao. Yo estoy totalmente, y lo comentaba Borja al principio del programa, yo estoy totalmente convencido que el Atlético no tiene ni 1% de Falcao. Falcao se va a ir donde quieran los inversores o el dueño de su pase. Es así de simple. Juguemos Champions, la Intertoto o la Copa de la Leche. Falcao se va a ir igual, porque no es nuestro. Es que, por eso me molesta el lanzar mensajes de a poquito para ver cómo calan en la afición, y además en un momento totalmente inoportuno. Bueno, eso ya es la guinda del postre. Sí, no, y aparte, sea Falcao, sea cualquier otro jugador, aunque tengan el 100% de los derechos,
si el jugador está en el mercado, lo van a vender aunque se gane la Liga o la Champions League, ¿eh? O sea, aunque un año el Atlético de Madrid se equivoque y gane una de esas dos competiciones, venderán a quien sea. Lo que pasa es que ahora les ha salido bien la situación, porque el Atlético de Madrid no se ha metido en Champions, y jugando la Europa League ellos tienen la sartén por el mango y la excusa perfecta para intentar hacer los negocios que pretendan hacer. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Es el Atlético de Madrid que hay. Evidentemente tiene que haber una mayor exigencia, no ya en la directiva, porque como decías tú, Borja, no podemos esperar otra cosa de ellos, pero sí de la afición, ¿no? Que tenga más exigencia, que tenga mayor capacidad, sobre todo de análisis, que no se quede en el título de la Europa League, que es algo muy bonito, que los títulos se los merece toda la afición del Atlético de Madrid, porque ha sufrido muchísimo desde que la familia Gil está en el club, y sobre todo en los últimos años. Recordamos con ese patético descenso a segunda división, que yo creo que es lo peor que puede sufrir una afición como de un equipo como el Atlético de Madrid. Pero desde luego hay que hacer examen de conciencia, ¿no? No quedarse solo en el título de la Europa League, sino valorar en el resto de competiciones que el equipo ha estado muy mal y que el equipo no está a la altura, o no ha estado a la altura en los últimos años. Es que no hay más lectura que hacer, ¿no? Que mirar los resultados, mirar la trayectoria del equipo, y que quitando esas conquistas puntuales de títulos continentales, sobre todo de la Europa League y el de la Supercopa de Europa y los dos accesos a la Champions, en los últimos 17 años el camino del Atlético de Madrid en todas las competiciones ha sido prácticamente un desierto, con 3 oasis. Borja, en la final de Bucarest, en el 11 inicial no había ningún jugador de Hamburgo de 2 años atrás. Listo. O sea, es que no hay más que decir. Que hablar. Listo. O sea, es tapar huecos, y o se sale muy bien, porque se ha fichado bien. También hay que decir la verdad, se ha fichado muy bien. Para mí se ha fichado muy bien. Para mí muy bien, lo tengo claro. Estos últimos años se ha fichado muy bien. Y se ha fichado muy bien sin tener un proyecto deportivo. Eso es lo que me da bronca. Si estuviésemos un poco más ordenados, haríamos virguerías con este club. Si somos muy grandes, no me jodas, somos muy grandes. Eso lo sabemos todos, pero hay gente que no lo quiere ver, y desde luego quienes dirigen el club no están por la labor. Y tranquilos, que el año que viene Rubén Micael a solucionar todo este embrollo. Como fichemos a Emre Bersoglu, no salgo ni un podcast. Emre, Rubén Micael, Raúl García y Michu van a ser la columna vertebral del Atlético de Madrid la próxima temporada. Esperemos que no, pero bueno. Veremos. Borja de Matías, Miguel Fernández, muchas gracias por estar, como siempre, en el podcast de La Voz Colchonera. Ha sido un placer charlar con vosotros, y como os comentaba anteriormente, pues seguiremos analizando la actualidad del Atlético de Madrid, ya no a nivel competitivo, sino a nivel de mercado de fichajes durante todo el verano. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Borja. Un abrazo muy fuerte y au para ti. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador 668-890-455. Twitter @lavozcolchonera. Correo electrónico lavozcolchonera@gmail.com. Durante la semana en que el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Europa League, el consejero delegado Miguel Ángel Gil y el presidente Enrique Cerezo tuvieron un protagonismo destacado en los medios de comunicación, pero en lugar de aprovechar la tesitura para buscar el bien del club, se dejaron llevar por sus intereses personales. Los gestores del Atleti dejaron tras de sí un reguero de frases célebres, dicho en tono irónico, claro, en sus intervenciones en la cadena SER y la cadena COPE, que hemos recopilado en el siguiente reportaje por su ridiculez o porque constituyen un atentado contra la realidad y la verdad. Es lo que hemos llamado el show de Benny Hill, pero Hill con G y con una sola L. Los que chillan y los que están en contra teóricamente de la actual directiva, no es esa cantidad tan grande de gente como para que uno no lo tome en consideración, sino para uno pueda pensar, oye, esto es que no me quieren. Yo creo que hay una gran parte de aficionados, de socios del Atlético de Madrid,
que están con nosotros porque saben que somos gente honrada, gente que luchamos por el Atlético de Madrid y que nunca hemos dudado en aportar la parte económica que hiciera falta para que este club saliese adelante. Yo creo que si fuéramos entre todos los atléticos capaces de hacer un poquito menos de autocrítica y disfrutar más de lo que está creciendo el club, yo creo que tendríamos más estabilidad y esa mayor estabilidad nos ayudaría a crecer mucho más. Y una vez que tengamos eso ya visto y solucionado, bueno, pues entonces tomaremos o se tomarán las medidas que se crean necesarias para que realmente el Atlético de Madrid siga siendo una entidad importante, y que pueda seguir pues en el fútbol europeo y en el nacional pues conquistando títulos. Nosotros estamos inmersos en un proceso de estabilización, lo estamos yo creo consiguiendo. Las últimas 5 temporadas, si lo analizas, Champions, título y título. Esas son las últimas 4 temporadas del Atlético de Madrid. Yo este año cumplo que lo tendréis que darme alguna, no sé, un micrófono de oro o de plata, que ya llevo 25 años en esto, Por eso. Y sin cobrar. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es realmente aprender a disfrutar de lo que tenemos. Piensa de que un equipo de fútbol normalmente que pueda tener 100 años de vida o de existencia, ¿cuántas finales puede haber jugado? 40, 50, pues fíjate, si en 100 años hay 40, 50 finales, tú fíjate lo que es llegar a una de ellas, ¿no? Es prácticamente como como un récord. Lo que tenemos que hacer es ver si somos capaces de conseguir un mayor volumen de ingresos para no tener que desprendernos de jugadores o intentar conseguir ese mayor nivel de ingresos con otros jugadores distintos de los que puede estar en la cabeza de cualquier atlético. Tú ten en cuenta que el Atlético de Madrid hasta el día de hoy ha intentado y nunca ha intentado escatimar ni un solo euro en traer a los mejores jugadores que hubiese en el mercado. Pero cuando se puedan traer, y si se pueden traer, se traerán, y si no se puede traer, pues no se traerán. Si ingresamos 5, pues tendremos jugadores de 5, y si ingresamos 50, tendremos jugadores de 50. Una cosa es la voluntad, la ilusión y lo que todos realmente queremos. Yo soy un Atlético más. Bueno, yo creo que cada 2 años tampoco vais a pasar. Yo creo que cada 2 años está bien, porque tampoco estos avatares conviene usarlos mucho porque luego te acostumbras y el día que fallas te sienta mal. Y la segunda parte no he visto ni un minuto. Me fui porque lo paso muy mal y me he ido casi 2 kilómetros más allá del estadio. Porque realmente, pensándolo bien, lo de la Copa del Rey fue un accidente. Sí. El fútbol muchas veces te crea ansiedad, es cruel, es duro, asumes demasiados riesgos, pero días como el de hoy te permite justificar todos los sinsabores. La verdad que días como hoy, donde todos los atléticos han disfrutado, es lo que te hace sentirte orgulloso de tu trabajo y de lo que representas. Lo único que te digo yo es que nuestros jugadores en la plantilla tienen todos contratos en vigor y no hay que darle más vueltas al tema ni empezar a decir como siempre que si se van, que si se quedan, que si se dejan de ir. A nosotros nos encantaría mantenerlo, pero también es cierto que el hecho de no estar en Liga de Campeones nos condiciona por completo todo. Nosotros ya hemos hecho una cosa que es importante y es que esto lo llevamos intentando hacer ya varios años. Hay unos años que se nos ha salido bien y otros que indiscutiblemente que nos ha salido mal. Pero que va a ser lo que vamos a hacer. Y entonces yo creo que eso es una cosa lógica para poder tener una supervivencia económica que es la base de la supervivencia deportiva. Te das cuenta de que este club necesita jugar ininterrumpidamente 7, 8, 9 años entre los 4 primeros Liga de Campeones, porque eso es lo que le va a garantizar la estabilidad, lo que le va a permitir tener un presupuesto para competir con los 16, 20 grandes de Europa. Cuando vosotros, vuestros compañeros, vosotros mismos me preguntabais que cuáles eran las aspiraciones, yo siempre decía lo mismo, ¿no? Que a nosotros nos interesa quedar por rango, por prestigio, por todo, porque quedar entre los 4 primeros. Y luego entre las 2 competiciones de Copa y Copa de la UEFA, pues no sé, y llegar a alguna final de las 2 y si podemos por ganarla. Bueno, pues ahora estamos a punto de conseguir las 2 cosas. Podemos ser los cuartos, que es difícil porque tienen que darse muchas circunstancias, pero también podemos ganar mañana la Copa de la UEFA. Con lo cual, prácticamente nuestra temporada hubiera sido y es, pues, correcta. Sí, ahora, sí. Por eso te quiero decir de que a mí la temporada, si no ganásemos mañana la Copa de la UEFA y no nos clasifiquemos una vez que para la UEFA, pues indiscutiblemente pues sería una temporada, pues bueno, que no un 10, pero un 7, pues estaría muy bien.
Esto al final es una decisión del club, no del jugador, y si el club necesita el dinero, pues lo buscará, o de él o de quien sea, y si no lo necesita porque tenga ingresos suficientes, pues le retendrá. Yo no tengo nada que ocultar. El equipo puede estar mejor o peor, puede ganar o puede perder, pero indiscutiblemente lo que sí que está claro es que todo lo que hacemos lo hacemos con cariño, con corazón, pensando muy bien qué es lo que se puede hacer, que sea en beneficio del Atlético de Madrid, y hay veces que salen las cosas bien y hay veces que no lo salen bien. Tiene mérito, pues con eso, con este presupuesto, el haber crecido como estamos creciendo a nivel de imagen, a nivel patrimonial. Hombre, yo me emociono mucho, es una persona muy sensible y muy sentida. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 32 del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y aupa Atleti. La Voz Colchonera con Borja Corchado. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this basketball season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of stats, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.